Hay libros que te atrapan desde la primera página, pero hay otros que no te revelan nada, al menos no en el comienzo. Son libros tramposos, ambiguos, llenos de zonas ciegas. Libros que cuando volvés a leerlos te hacen dudar de todo lo que pensaste que habías entendido. Hoy te invitamos a descubrir 7 obras literarias que cambian por completo en una segunda lectura. No son libros para leer de fondo, son libros que exigen y te transforman. Bienvenido, como siempre, a la Cofradía de los Gerardos. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿Quién está vivo en Comala? ¿Quién cuenta esta historia? La primera vez que lees Pedro Páramo quizás lo sentís como un sueño febril, fragmentos sueltos, voces que se superponen, un pueblo fantasma. Pero en la segunda lectura descubrís que estás leyendo una novela de muertos hablando entre sí. La pregunta ya no es qué pasa, sino desde dónde se narra la muerte. Algunos puntos claves que debes tener en cuenta en una relectura: la estructura circular y quebrada, un narrador difuso y la muerte como punto de vista. El túnel, de Ernesto Sábato. Juan Pablo Castel es el narrador de esta novela. Él confiesa un crimen, y vos lo acompañás en su obsesión, en su paranoia. La primera lectura es vertiginosa, pero en la segunda te das cuenta de que quizás no deberías haberle creído tanto. Y si Castel no es solo un celoso enfermizo, sino un narrador completamente poco fiable, ¿qué significa confiar en la palabra de alguien que ya nos confesó un asesinato? Ten en cuenta lo siguiente: esta obra tiene un narrador manipulador, es crucial la autoconstrucción del yo y hay una permanente obsesión como forma de lectura. Ya que estamos, por si es la primera vez que te abrimos las puertas, te contamos que desde la Cofradía de los Gerardos estamos generando un montón de contenido, así que te invitamos a recomendarnos un libro, una película o cualquier obra que te haya marcado. Y por supuesto, suscríbete, porque esta comunidad está en pleno crecimiento. 2666, de Roberto Bolaño. ¿Qué es 2666? ¿Un rompecabezas? ¿Una novela infinita? La primera vez puede ser caótica, 5 partes, 5 tonos distintos, cientos de personajes. Pero al volver a leerla, la experiencia cambia. Empezás a ver hilos invisibles, ecos ocultos. El horror en Santa Teresa ya no es la excepción, es el núcleo. ¿Puede la literatura explicar el mal o solo narrarlo desde sus ruinas? Puntos claves que debes tener en cuenta en una relectura: una narrativa fragmentaria, el desplazamiento del foco y la estética del crimen invisible. La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Este libro es casi un trance, 400 páginas en las que seguimos a Virgilio en su lecho de muerte. La primera vez puede parecer inabarcable, pero en la segunda se vuelve casi musical. Descubrís el ritmo interno, la tensión entre arte y verdad y la renuncia a la obra. ¿Debe el arte justificar su existencia? ¿Tiene sentido escribir en un mundo roto? Son un montón de preguntas, y sus aspectos fuertes son una prosa hipnótica y simbólica, el diálogo entre poesía y filosofía, y la estética como agonía. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Un fugitivo llega a una isla habitada por fantasmas que no saben que están muertos, o quizás no están muertos. La primera vez es desconcierto, la segunda es vértigo ontológico. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué significa armar una simulación? ¿Podemos vivir entre reproducciones y aún así ser humanos? A tener en cuenta, hay una anticipación del mundo virtual, hay tiempo repetido y se habla del amor como delirio especular. Casa Desolada, de Charles Dickens. Quizás el Dickens más moderno y menos leído. Casa Desolada es una novela sobre el laberinto judicial y la corrupción del sistema, pero es también una historia fragmentaria, con múltiples narradores. La primera lectura te abruma, la segunda te ilumina. ¿Puede la literatura desentramar la injusticia cuando la ley se convierte en una máquina sin alma? En este libro vamos a encontrar una narración múltiple, una alegoría del sistema legal y también una modernidad anticipada. El pasado, de Alan Pauls. Por último, te presentamos una historia de amor que no se termina nunca. El pasado es un duelo entre memoria y deseo. La primera vez lo lees como un drama romántico, y la segunda entendés que es una historia de horror. ¿Puede alguien ser rehén del recuerdo? ¿Puede el amor convertirse en castigo? ¿Y si lo que nos impide avanzar no es la nostalgia, sino el lenguaje mismo? Puntos claves que debes tener en cuenta en una relectura: el lenguaje como trampa y el amor como obsesión interminable. Hay libros que se leen una vez, y otros tantos que nos leen a nosotros, que nos atrapan en un laberinto del que solo salimos volviendo a entrar. Si ya los leíste, ¿cuál de estos libros te marcó más? ¿Y cuál otro agregarías a la lista? Suscríbete para más videos sobre literatura, cine, videojuegos y filosofía. Y recordá, a veces, lo más importante de un libro está en lo que no entendimos la primera vez. O al menos eso pensamos acá, en la Cofradía de los Gerardos.